Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Alfredo López Austin, que es ciertamente un lujo platicar con él. Siempre nos hace pensar las cosas un poco más allá de la cáscara, que es lo que normalmente nos detenemos y no tenemos la paciencia para profundizar en las cosas que él nos está diciendo. Yo soy Salvador Rueda. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Salvador. Muy contento de estar aquí. Doctor, hoy vamos a hablar de un tema que lo ha obsesionado a usted probablemente unos 30 años. No sé si tantos, pero muchos sí. Porque en los libros que yo he leído de usted, uno de los capítulos de Hombre Dios, los mitos de Tlacuache, en el Tamuanchan y Tlalocan, las compilaciones de mitos, probablemente excepto en el de la historia de la mierda, en todos los demás hay una cosa que lo obsesiona, que es explicar la idea del tiempo. Iba a decir explicar el tiempo, pero no, es explicar la idea del tiempo que tiene las culturas mesoamericanas en general. A veces no solo las mesoamericanas, hace usted algunas interpolaciones interesantes con trabajos de otros antropólogos y de otras épocas. Pero básicamente es una obsesión de Alfredo López Austin y nos va traduciendo a través de esta obsesión lo que pensaron y lo que piensan los indios antiguos y los indios actuales. El tema de hoy usted lo sugiere en una conferencia y a mí me pareció un tema, un título maravilloso para un tema enorme. El día que salió el sol. El momento en donde empieza el tiempo, el momento donde empieza la vida, el momento en donde termina también la vida para otros. Ya vamos a ver más adelante los de las otras épocas. ¿Qué es el tiempo para Alfredo López Austin como tema de estudio y como obsesión personal? Bueno, como obsesión personal, efectivamente, ahí lo veo como uno de los problemas básicos, no sé si decir del ser humano o de hablar de otros seres. No digo anteriores, sino paralelos en cuestión de evolución del ser humano. No creo que haya sido el hombre el único que se lo haya planteado. Yo pienso en tantos homínidos que tuvieron un camino cegado al final, pero incluso tuvieron una duración impresionante comparada con la nuestra. La del Homo sapiens, sí. Pero no los considero diferentes en mucho de lo que el ser humano ha pensado. Lo malo es que al único que podemos rastrear, y no muy profundamente, es al ser humano. Pero pienso yo, y lo señalé hace poco en una conferencia a finales del mes de septiembre, en el Homo Rhodesiensis, a quien señalé como un hipotético ejemplo de que se preguntara no sobre el problema que ahora estamos viendo, el problema del tiempo, sino el problema de la geometría del espacio. Yeah. Y la hipótesis era que ese homínido se planteaba el mundo en un número de 7 puntos básicos que eran los normales dentro de una anatomía y una fisiología particulares muy semejantes a las nuestras, que eran frente, atrás, diestra, siniestra, arriba, abajo y
el punto básico del centro. Y de ahí no es nada más la concepción de un cuerpo geométrico, sino la concepción de un número muy importante que es el 7. Entonces, deja uno volar la imaginación a tratar de pensar qué tanto pensaba un hombre distante, un hombre tan social como nosotros, porque no creo que el hombre haya creado la sociedad, fue la sociedad la que creó al hombre, y creo también que ese hombre tiene algunas preguntas por ser hombre, y esta es la base, por ser hombre, por ser homínido, tal vez por ser mamífero superior, que está condicionada por su propia naturaleza, por su propio vivir en el mundo, existir en el mundo, y que se desarrolla en la abstracción como un planteamiento, no dijéramos filosófico o dijéramos totalmente filosófico, eso es lo de menos, de decir ¿por qué estoy aquí? Sí, probablemente ¿Cómo incluso estoy aquí? más bien pragmático, probablemente. Totalmente pragmático, ¿no? Es una pregunta que se hace el intelectual, el homo primigenio encerrado en un cubículo preguntándose. No, es algo pragmático, es una pregunta que se hace para poder sobrevivir. Si no hay ese prisma, que no se puede, no puede haber una locomoción inteligente, que tienen obviamente los mamíferos superiores y muchas otras especies ni siquiera dentro de los mamíferos. Lo que usted dice se junta con dos opiniones también conjeturales, pero plausibles, de dos personas totalmente diferentes. Uno es Stephen Jay Gould, usted se acuerda de este paleontólogo, ya murió hace 8 años, y el otro es de un escritor francés moderno que se llama Pascal Quignard. Stephen Jay Gould decía que el origen de la inteligencia humana estaba cuando veía las huellas de los animales plasmadas en lodo y podía imaginar lo que ya había pasado, es decir, el animal que pasó, si ya venía, si ya iba, etc. Y Pascal Quignard, en un texto suelto de sus tratados, dice, el hombre empieza a ser inteligente porque empieza a ver al cielo, pero no porque ve las estrellas, sino porque se da cuenta que hay cielo y hay sopilotes o hay buitres, y donde hay buitres hay posiblemente carne, y donde hay carne hay posiblemente... Y sabe si se tiene que acercar o se tiene que alejar, y entonces hay una adelante y hay una atrás. No lo dice como lo dice usted, pero lo está diciendo para el tipo de hombre que usted dice, es decir, para un homínido muy anterior, no quiero decir primitivo, sino muy anterior. Muy anterior. Y me parece que es absolutamente correcto. Esto para la geometría. Ya alguna vez usted y yo habíamos platicado del Cromañón, que está, del Neandertal, que está enterrado con flores. Y entonces también hay un pensamiento sobre la muerte, hay una abstracción, no solamente esta parte pragmática inmediata para sobrevivir, sino para después de la muerte también. Pragmática después de la muerte. Sí, y es abstracción, pero una abstracción también necesaria para sobrevivir. Totalmente. Porque nosotros creemos que abstraemos cuando estamos descansando. No, tenemos que abstraer para poder predecir. Para poder predecir lo que nunca es igual a lo que ya sucedió, pero es tan parecido a lo que ya sucedió que necesitamos anticiparnos a ello. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? No simplemente volver a recrear lo que vivimos, sino recrearlo de una manera abstracta, o sea, eliminando muchas de las notas para poder adaptarlo a lo que va a venir, a lo que suponemos que va a venir y que no tenemos los detalles, pero podemos tener las ideas generales para englobarlo en una suposición que es lo que nos hace vivir cada día
de manera terriblemente semejante al día anterior. Lo cual nos lleva a la primera de sus afirmaciones en esta conferencia sobre el día que salió el sol, que es la obsesión del ídolo de los orígenes, de que hablaba Mark Glover. Sí. Esta idea de que pensando que las cosas en realidad repiten y poder comparar lo pasado con el presente. Por supuesto, llevado a extremos, es aquello de aquel que no lee la historia estará condenado a repetirla, y luego Hegel diciendo, no, yo conozco un montón de príncipes que nunca han leído la historia y siempre hacen idioteces nuevas. O sea, no necesitan hacerlo así. No seguiría tanto a Hegel aquí, bueno, porque si abstraemos tantito, podemos sí entender que la historia nos está dando lecciones. Sí, cómo no. Y la primera lección es: nunca será mañana igual que hoy. Esa es la primera. Pero siempre será semejante. Entonces, esa semejanza, esa no perfección de lo que vuelve a suceder, es la que hace al hombre desarrollar la inteligencia en la creación de abstracciones, dijéramos de hipótesis, que son las que lo hacen dirigirse al alimento, los que lo hacen separarse del peligro, los que lo hacen inventar, los que lo hacen soñar, los que lo hacen amar, todo. Entonces, el hombre tiene que pensar, básicamente, tal vez antes de imaginar el tiempo, imaginar algo que es una relación de causa-efecto. Uh-huh. Y esa relación de causa-efecto no se la puede quitar de la cabeza. ¿Por qué? Porque si esa relación de causa-efecto se empieza a llevar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, filosóficamente pudiera llegarse a una causa primera. Pero entonces ya caeríamos en un terreno, no dijéramos hipotético, sino posiblemente de aberración. Y el hombre jamás puede imaginar nada si no es con la sujeción de la causa-efecto. Uh-huh. Y con esta obsesión del presente como un elemento que modela y da posibilidades de dar lecciones para atrás. Y después crea modelos que se vuelven relatos, que se vuelven relatos estructurados, relatos que explican otro tipo de cosas, ¿sí? Y nos empezamos a acercar hacia el mito. Hacia un punto de arranque. Okay. ¿Un punto de arranque de qué? Un punto de arranque del tiempo. ¿Cuándo empieza el tiempo? Esa es la pregunta básica. Claro. Entonces puede llegar a la idea de otro tiempo, otra calidad de tiempo. Y ahí sí ya se hace una fuerte abstracción para imaginar un tiempo que deviene en siempre presente. Uh-huh. Y ese tiempo siempre presente está compuesto por, paradójicamente, cuando menos en la mentalidad mesoamericana, con un tiempo mítico. El tiempo siempre presente es mítico, pero es tiempo. Y siendo tiempo, está sujeto a causa-efecto. Uh-huh. Y entonces el tiempo mítico existe siempre. No tiene propiamente pasado ni futuro, pero tiene línea de causalidad. Yeah. Y eso es otro problema grande al que se llega ya cuando se imagina el otro tiempo, que se imagina como solución a ese tiempo y no lo es. Y entonces se tiene que pensar en un tiempo premitíco. Uh-huh. Y es cuando se llega a una idea que no puede llenarse, porque se forma un gran vacío. Y esto es precisamente la idea de un Dios supremo. Sí. ¿Qué es ese Dios supremo que está fuera del tiempo, pero se puede suponer
fuera del espacio. No es tanto imaginar lo inimaginable. El problema es ¿por qué cambió? Y al decir ¿por qué cambió?, se tiene que imaginar una causa que lo hizo cambiar. ¿Y de dónde sale esa causa? Y cuando nosotros vamos a la mitología, no hay más que la vaga idea, siempre existieron los dioses, o en el caso de, vamos a señalar entre los guaraníes, Yanderu. ¿Qué es? Algo que está en la bruma, en la nebulosidad, y que de ahí mismo él está ahí, de ahí toma su sabiduría. Y ya que la tomó, actúa. Y al actuar, crea el tiempo. Eso que usted está diciendo viene en el Proverbios 8. Proverbios 8, que casi no lee nadie, dice que antes de que Dios creara los collados y las montañas, antes de que separara la tierra de las aguas, creó la inteligencia, y la inteligencia es la sabiduría. Sí, pero él mismo es sabiduría. Sí, claro, es uno de sus atributos, pero es así como lo acaba usted de explicar. Sin eso no hay plan. Sí, pero el problema es cómo nace el plan. Eso sí no sabemos. Porque entonces ya tendríamos que recurrir a otra dimensión totalmente distinta de no tiempo. Claro. De no tiempo, pero al no haber tiempo no hay espacio. Y entonces eso nos hace pensar en una cosa. Cuando nosotros hacemos esas preguntas, no las estaremos haciendo necesariamente dentro de una concepción humana, de una existencia humana, o dijéramos de mamífero superior, que está determinada por nuestra vida en este mundo, nuestra anatomía, nuestra fisiología, nuestro contorno. Y encontramos el problema de la verdad, y encontramos a ver que también las verdades, la verdad se nos vuelve verdades, y las verdades se recorren de las generales, las condiciones generales, a las condiciones particulares, y se nos multiplican las verdades en este mundo. Sí, bueno, por supuesto, nunca vamos a tener una sola respuesta. No hay una sola respuesta. Y entonces llegaríamos a preguntas que se han hecho, por ejemplo, Zhuangzi, el taoísta, el poeta taoísta. ¿Qué es lo que hace Zhuangzi? Plantear esto. Yo, claro, no puedo hablar mucho de Zhuangzi porque no es mi tema, pero eres tú el que está sacando este tema. Y perdóname que te hable de tú, pero no sé por qué en el programa tú me hablas de usted. Nunca lo has hecho. Pero Zhuangzi llega a decir, bueno, tenemos a estas dos cortesanas, ya no me acuerdo cómo se llaman, Mao Qian y Li Yi, creo. Y se dice que la gente dice que son muy bellas. Sí, pero cuando se acercan a un estanque, los peces huyen. Si van al bosque, los venados se meten en la espesura. Si se acercan a las aves vuelan al cielo. ¿Dónde está el buen criterio? Claro. Entonces, son cosas que lo dejan a uno pensando en dónde está la verdad. No creo que exista una verdad, pero ¿cómo descomponemos la verdad en tantas verdades que hacen que los hombres pensemos de una manera y los hombres en determinadas condiciones se dividen en 2, en 4, en 6, en 10, hasta llegar al individuo? ¿Dónde está el criterio de verdad?
en los grupos pequeños, en las comunidades, o en las tradiciones culturales, o nos vamos más atrás hasta llegar al género humano, o nos vamos todavía más atrás hasta el de los mamíferos. ¿Dónde está ese punto de quiebre? No existe. Y es un corrimiento de verdades que nos hace sentir, ver, movernos en mundos que son diferentes. Diferentes, pero sin embargo comunicables en un nivel dado de abstracción. Y eso, traduciéndolo a una mesa de trabajo frente a documentos y datos un poco más, no quiero decir tangibles, pero más cercanos, aunque sean de culturas totalmente distintas a las nuestras, nos permite cuando menos traducir y buscar en esa pluralidad un tipo de modelo. Siempre hay posibilidad de traducir y siempre se traduce mal. Bueno, claro. Pero se traduce. Pero si no traducimos no podemos comunicarnos, no podemos existir como seres sociales si no nos comunicamos. Exacto. Creer que a un cierto nivel yo voy a poder traducir bien es una falacia. Creer que esa traducción que yo hago no me sirve de nada porque es falsa es otra falacia. Uh-huh. Tenemos que ver que sí podemos comunicarnos con los demás y que en el nivel de comunicación está una amplitud de cultura común, dentro de la cual existe el diálogo. Claro. Y para usar otra vez a Marc Bloch, tendríamos que decir que a lo que llegamos es a una aproximación, pero esa aproximación puede ser suficiente para poder entablar una serie de elementos que hacen que este diálogo sea coherente. Y que cuando yo leo lo que usted explica sobre los mexicas del siglo XV, que para mí es tan lejano como hablar de los taoístas ¿me entiende? O de los inuit, ¿no? Es tan lejano para mí, lo pueda yo entender. Y pueda yo entender el mecanismo de este pensamiento y su eficacia discursiva. Es decir, hay una explicación que les era convincente y certera a esta gente, tan certera que podían crear una serie de rituales para conjurar o para atraer. Claro, podemos entender. Sí. Y mientras más profundizamos, conocemos mejor. ¿Por qué? Porque aprendemos a traducir mejor. Sí. Pero nunca habrá la posibilidad de que dos seres humanos se junten y no se entiendan en algo. Sí. Siempre el diálogo es imperfecto. Siempre el diálogo es suficiente para llegar a un nivel de entendimiento. Sí. Y para eso es el diálogo, claro. Y para eso es la cultura. Claro. Entonces, el hecho de decir, yo no entiendo porque es una cultura distinta, es una falacia. Uh-huh. Yo puedo entender. Yo abro el Corán y leo el Corán de gente distante en tiempo y en espacio y en cultura a mí. Uh-huh. Bueno, tal vez en cultura algo debe haber llegado mucho a través de los árabes y españoles. Pero con cualquier otro pueblo yo puedo hacer esto. Aproximarme de alguna manera a un texto sagrado, a un texto literario, escrito con criterios totalmente distintos a los míos, tal vez no tan totalmente, muy distintos a los míos, pero suficientes para que yo algo capte y algo me emocione y algo comprenda de aquellos autores. Claro. Entonces debemos abandonar estas falacias de no hay comunicación posible o hay comunicación total. Y ver el valor del diálogo.
en todo sentido. Sí, no, totalmente. Ahorita me estoy acordando de afirmaciones de hace unos 30 años de los postmodernos, en donde decían, en realidad es tan relativo todo que lo que me vayas a decir es tan falso o no, que lo que vaya a decir otra gente. O sea, crearon un terreno de escepticismo tal que lo único que podía ser real es acercarnos al siglo XVII y decir, bueno, Dios habla en álgebra. Todo lo que te voy a decir en tu idioma es tu interpretación. Él habla en álgebra. Sí. Y es así, no hay otro modo de cambiarla en el siglo XVIII. Ya en el siglo XX sabemos que hasta las matemáticas son relativas. Claro. Y hay que pensar una cosa. El diálogo está hecho en la relatividad. Y está hecho por necesidad de sobrevivencia. Y está hecho como el instrumento, el lenguaje es el instrumento más grandioso que ha hecho el hombre en toda su historia. ¿Cómo no? Sí. Entonces, pensar que porque es relativo no es eficaz es absurdo. Sí, es absurdo. Vamos ahora al otro terreno, que es el terreno al que quiero que... Al terreno del que íbamos a hablar, según lo que acordamos en este programa. Que es la idea del primer momento pensado por las culturas que tú has estado manejando toda tu vida, en los últimos 50 años. Y que cada vez, perdón que te lo diga como un lector simple, cada vez nos sorprende porque es cada vez más complejo, pero convincente. Es decir, no siento que esta complejidad se vaya alejando de la realidad, sino al revés. Cada vez me parece que está profundizando más y me está haciendo, y lo voy a decir tontamente, pero me está comprobando que estas otras culturas son de una gran inteligencia que se les negó durante mucho tiempo. Es decir, que son capaces de una reflexión coherente, eficaz y exacta. Exacto. Que se manejan como si tuviesen un manual como lo tenían los griegos. Quizá no tanto el conócete a ti mismo, pero todo lo demás sí. O sea, el tipo de dioses, tú lo dices en este texto del día que sale el sol, este tipo de dioses tan antropomorfizados que son o caracteres o fuerzas, pero humanas, es igual que lo que decía Sabater de los dioses griegos. Decía, el problema de los dioses griegos es que son tan humanos que tienen que hacer cosas para hacerse pensar que son dioses, y es un ejercicio de poder, decía Sabater. Tú nos explicas acá otro tipo de cosas, pero cómo van funcionando estos dioses, cómo se van desdoblando, cómo van cambiando, cómo aparecen en ciertos momentos, desaparecen en otros. De tus textos me ha llamado la atención mucho lo de esta presencia siempre del primer hombre, de los estos que aparecen pintados de rojo con blanco en el Códice Borgia, que están de cabeza, que son los primeros hombres, están bajando, pero no son los primeros seres humanos, son unos. No, son proto-hombres. Sí. Son dioses. Son dioses. Son dioses, pero es que siempre hemos tratado de ver a los dioses como seres estáticos en cuanto a que no sufren transformaciones graves. Y yo creo que debíamos buscar por otro camino, y creo que sería productivo intentarlo. Estudiar antes de hacer clasificaciones de dioses, como todos las hemos intentado y no lo hemos podido hacer muy coherentemente. Ver primero los estados por los que pasan los dioses. Entonces tenemos a los dioses antes de ser creadores, que son personajes míticos, que son sumamente proteicos. A los dioses que viven en el mundo privilegiado de Tamuanchan,
con el padre y la madre de los dioses, a los dioses que son expulsados de allá, a los dioses que se convierten en seres totalmente pecaminosos cuando ya fueron expulsados. A los dioses que tienen que ser puestos en orden y necesitan un rey, diríamos casi un dictador, que los transforme. Y que cuando ese dictador llega al poder, lo que hace no es someterlos a su ley directamente, sino primero matarlos a todos. ¿Para qué? Para que ya muertos se sujeten a su ley. Y los dioses muertos que mueren sin dejar de existir, porque la muerte significa nada más cambiar de lugar, de irse al mundo de la muerte. Y las condiciones para la resurrección. Y cómo pueden surgir los dioses otra vez a la superficie de la tierra si es que quieren vivir en este mundo. Porque independientemente de este mundo, en el tiempo de los dioses, siguen viviendo ellos en el mundo de los dioses. Entonces, entender todos estos estados, porque de eso depende que podamos clasificarlos, si no, no nos es posible. Bueno, aún así es muy difícil entender esta simultaneidad de vida. No, pero por ahí empezamos. Sí, claro. Por ahí empezamos, porque tenemos que ver que el tiempo que tiene causa-efecto, hilos de causa-efecto, pero no tiene presente, no tiene pasado ni futuro, nos da posibilidades de ver los fenómenos que desde la concepción de las criaturas, no hablo de los seres humanos, de todas las criaturas, son simultáneos. Entonces, desde la simultaneidad de tiempos que puede percibir el ser humano en el mundo, sabe que los dioses pueden encontrarse en distintos estados y tiene que manejarlos según el estado en que se encuentra. Entonces, tiene que condicionar su tiempo, su espacio, su modo de tratamiento a los dioses para poder obtener de ellos lo que necesita. Que no es nada más darles ofrendas para recibir cualquier cosa. A cada uno se le tiene que dar lo que ese Dios en ese estado necesita para recibir únicamente lo que ese Dios en ese estado puede dar. Y entonces ya se hace una vida de reciprocidades en que el ser humano está negociando cotidianamente con los dioses, pero conociendo, como quien dice, su lado flaco. Fíjate que ahora con esta explicación, si me acuerdo de un texto tuyo sobre Tezcatlipoca de hace quizá 25 años, de un pasaje, es posible que de Sahagún, porque en esa época, o 25 30 años, tú estabas traduciendo... mucho de Sahagún, sí. En donde habla de Tezcatlipoca que se aparece acá por el rumbo del oriente, por el volcán a alguien, y que lo tenían que insultar para que dejara de engañarlos, etcétera. Sí. Si yo trato de entender ese pasaje con esta clave que me acabas de dar de simultaneidad, me parece mucho más coherente. No lo entendía. Yo cuando lo leía, yo lo tomaba casi de manera positiva. Digo, él es un informante, dice, se le apareció Tezcatlipoca, le dijo que era un puto. Sí, esa es la palabra. Sí. Y Puilómpol, sí. En el texto náhuatl. Exactamente. Y, pero ya entendiendo este carácter
distinto, de acuerdo a distintos tiempos y a la manera como se aparece y a las posibilidades que tiene ese aparecido. Sí. No Tezcatlipoca, sino ese aparecido. Ese estado de Tezcatlipoca entonces, en esa circunstancia. Entonces creo que empezamos a entender realmente el panteón prehispánico de una manera muy distinta como la estábamos entendiendo. Porque si no, te vas a un Tezcatlipoca que es omnipotente y omnipresente. Sí, casi era eso lo que pensaba. Que a eso lo llevan, así dicen que las fuentes, que es Tezcatlipoca. Sí, pero si eso lo llevas a la generalización máxima, no entiendes a Tezcatlipoca. Claro. Lo tienes que entender incluso cuando él, para andar en el mundo, se nahualiza en un animal particular y casi siempre escoge un zorrillo o un coyote. ¿Por qué? Porque también los dioses tienen determinados gustos, determinadas costumbres. ¿Y eso cómo se va a entender de un ser omnipotente, omnipresente? Sí, claro. Y eso también me hace pensar, con otra clave, alguna de las afirmaciones que tenías en el Hombre Dios, en donde hay un Tezcatlipoca o un Quetzalcóatl, de un pueblo que es más fuerte que el del otro. Pero es el mismo. Claro. Son manifestaciones distintas en distinta cantidad. Claro. Y entonces, en un momento determinado, yo puedo tomar de mí mismo, de mi interioridad anímica, una parte que es Quetzalcóatl. Y entonces decir en un conjuro, yo soy Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Y esto lo tenemos en el siglo XVII, los conjuros de Ruiz de Alarcón. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es un pedazo de Quetzalcóatl. Pero vamos a ver de qué tamaño. Vamos a ver qué tan potente. Esto es lo que tenemos que captar en esta nueva concepción de los estados de los dioses. Y creo que las fuentes, y aquí estoy incluyendo las fuentes actuales, las etnográficas, las fuentes nos lo permiten deducir. A lo mejor incluso más que las antiguas. Estoy pensando en Ruiz de Alarcón. Es posible, es posible. Él sí creo que tenía una intencionalidad al hacer este manual de hechicerías y de... Una intencionalidad con la que no concordamos, una intencionalidad que no es la nuestra, sí. Pero al fin y al cabo intencionalidad que nosotros podemos traducir a nuestros cánones utilitarios, que son los de entender una cultura antigua. Sí. Él a lo que va es a destruir aquel pensamiento. Sí, él es un traductor, ahí sí regresamos. Todos somos traductores. Y si tú ponte en tu papel que tienes de historiador. ¿Qué es lo que haces como historiador? Estás traduciendo. Sí. Estás traduciendo un lenguaje disperso, haciéndolo unitario. Estás traduciendo un lenguaje antiguo, haciéndolo presente. Estás tomando palabras de distintos niveles culturales, tal vez para dirigirlo a uno solo, que es el académico o el público ilustrado que te oye por radio, pero eres un traductor, que lo que haces es estar transformando el mensaje obtenido. Eres el que busca el mensaje, eres el que lo obtiene y eres el que lo pone en términos adecuados para que te entiendan quiénes. Preferentemente un sector particular, preferentemente. Un sector privilegiado. ¿Quiénes? Tal vez quienes te están escuchando en radio. Sí. Te pueden entender otros, pero tú modelas
tu mensaje para ellos. Es un lector ideal, como es el diría lector ideal. Humberto Eco, sí. Vamos a hacer un paréntesis nada más para avisarle a nuestra audiencia que estamos platicando con el doctor Alfredo López Austin. El tema originalmente es En busca del origen, el día en que salió el sol, pero en realidad nos estamos yendo a lo que no querías llegar, que es un poquito más atrás de eso. ¿Sí? No, bueno, no es que no quiera llegar, es que me invitaron para hablar de otro tema. Le echaremos la culpa. No es cuestión de culpa. Creo que siempre el diálogo es muy agradable sí, bueno. de cualquier tema que se presente. Alfredo, quiero empezar ahorita este segmento con una frase de Joseph Campbell, a manera de, como hemos hecho otras veces, de picarte un poco la cresta, a ver para dónde caminas. Él decía que la función del mito es equilibrar, es tranquilizar la conciencia del hombre frente al fenómeno tremendo del universo. Y el fenómeno tremendo del universo es yo te como o tú me comes. Es vida y es muerte. Decía él, puede ser de un sol que para que pueda existir tuvieron que haber muerto otros soles, pero también puede ser de un animal o de una persona. Y cuando los mitólogos están armando sus relatos, lo que están tratando es de armonizar este fenómeno tremendo para poderlo hacer comprensible. No lo digo yo solo estoy interpretando y traduciendo a Campbell. Sí. Bueno, ¿tú qué pensarías que sería la función del mito en empezaría esta? con darle la razón a Campbell, bien parte decir que no estoy de acuerdo con él. Okay. Empezaría con darle la razón a Campbell en el sentido de que el mito es no tanto explicar, sino el mito es precisamente dar un sentimiento de tranquilidad y más que tranquilidad, seguridad. El mito lo que hace es decir, hablando totalmente en un lenguaje que te lleva a una abstracción involuntaria e inconsciente. Te permite aseverar la lógica que yo aplico es la buena, es la que el mito me está dictando. La manera en que yo resuelvo los problemas son la manera correcta de resolverlos. Yo tengo la razón. Y eso es muy valioso en cualquiera de nosotros, por aberrante que sea nuestro comportamiento. Siempre creemos ser los hombres más lógicos y más coherentes que existen. Y entonces el mito tiene ese sentido, dar una seguridad, dar una tranquilidad. Y no me refiero tanto individual, muchas veces es social. Déjame decirte nada más en favor de Campbell que yo creo que yo traduje mal. En realidad lo que está diciendo es eso, es que tranquiliza la conciencia del hombre. Sí, tranquiliza. Ahora, ¿en qué no estaría de acuerdo? Eso de esperar que alguien nos devore y que nosotros... Sí, se me hace bastante simplón. Digamos, el mundo es mucho más complejo. No niego que en el fondo algo haya de eso. Pero no podemos reducir las cosas de una manera tan simplona. El mundo del hombre en cualquiera de sus niveles es muchísimo más complejo. Son muchos más los problemas cotidianos que se presentan. Es más matizado lo que se vive. Sí. No podemos simplificar la vida de nadie hasta llegar a esos niveles. Y lo dijo también él metafóricamente, se lo acepto. Es posible, porque después explica cosas que tienen que ver con la psique. Así que no es necesariamente un asunto de devorarte y devorarme, sino es básicamente la manera como se perfilan personalidades en actuar en la vida. Sí, y hay que pensar también
que las motivaciones básicas no son nada más comer o defenderte de que te coman. Son mucho más ricas. Pensemos simplemente en el amor como una necesidad básica del ser humano. Sin el amor no puede subsistir. Entonces, ya eso matiza mucho. Sí, bueno. Ya no es nada más, aunque muchas veces sí se utilizan metáforas de otros campos, pero eso es independiente. Sí, no, sí. Y entre otros de esos problemas, el tiempo. El tiempo. La idea del tiempo. El tiempo. Y regresando un poco a esta explicación muy compleja, pero así de complejas son las mentalidades. Sí. Cuando tú nos manejas el asunto de los dioses, hablas de los moradores del anecúmeno y del ecúmeno. Sí. A mí me parece, a mí me abrió una puerta a la imaginación, simplemente el pensar que hubiera estos dos tiempos, espacios o dos niveles de tiempos, espacios. Sí. ¿Cómo podrías explicárnoslo, si fuéramos tus alumnos de licenciatura, cómo nos puedes explicar haciendo este mapa, esta geografía? A ver, muchachos, necesitan sentarse y quítense ciertos esquemas de la cabeza y piensen que el mundo tiene estos seres que habitan así. ¿Cómo podrías explicarnos qué es el anecúmeno? Es bastante compleja la pregunta, Salvador. En primer lugar, de la manera más simplona posible pudiera decirse, hay un otro tiempo, un otro espacio, están allá y entonces. Y aquí es el aquí y ahora. Esa es la manera más simplona. Decirte, hay un mundo de los dioses y está distante. Pero no es así como ocurre. ¿Por qué? Porque se traslapan, Salvador. Entonces, si te dijera que dentro de una misma criatura hay tiempos, espacios que no son de este mundo, de este tiempo, espacio de las criaturas, se haría demasiado complejo. No creo poder explicarlo tan rápidamente como me pides. Simplemente hay algo que está flotando en este mundo, en el mundo que vivimos día con día. Digo, estoy hablando como si yo fuera creyente. Sí, sí. Que no lo soy, ¿verdad? Pero en fin, en el mundo en que vivimos hay sacralidad. Está lleno de divinidad. Y esa divinidad no está en nuestro tiempo-espacio. Me voy a salir otra vez pues, por la tangente y ahora me voy a Japón, a Matsuo Basho, a un haiku, cuando nos habla de que la hojarasca está revelando ya una nueva identidad, porque los dioses se han marchado de ella. O sea, ya no están. Ya no están, ya es hojarasca. Sí. Pero ese tránsito marca una nueva existencia distinta de los residuos de una hoja que ya son otra cosa. Ya sirven para otra cosa o no sirven o molestan por ser otra cosa, pero ya tienen otra existencia diferente porque les falta algo que no es de este mundo. Que es la energía de la vida. Si lo trasladáramos, digamos, a tus mesoamericanos, sí. ¿Podría ser? Sí. Sí, el anecúmeno está imbricado en el ecúmeno.
Entonces tenemos que este mundo está poblado por dioses. Dioses que adoptan la categoría de criaturas. Sí. Pero hay que ver que cada criatura por dentro es un dios. Sí. Sí, sí. Si aquí platicas algo de esa parte que también me hace pensar en una imagen de un texto tuyo donde están distintos Tlaloc subiendo y bajando por el árbol, pero cuando están en la parte de abajo son como un pato o como una tortuga o como una rana. Sí. Parece taoísmo, ¿no? Sí, debo decir que a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo. Bueno, yo entiendo que porque en mi residuo cultural siempre hay esta parte de monoteísmo, que buscar la repartición de dioses o de santos, incluso para el catolicismo popular, me parece muy complicado. Sí. Pero ahí está, se practica, se cree y te va conformando un mundo y te va conformando una serie de cosas. Y es un mundo tremendamente lógico. Sí. No hago apología del politeísmo, pero realmente el politeísmo es un pensamiento de una lógica impresionante. Sí. Sí, sí. Ahí sí vamos a ser más Lévi-Strauss que Foucault, está perfecto. Sí. Sí. Si no hay huecos. Efectivamente, la idea del politeísmo es que... explicar el mundo. Sí, completo. Explicar el mundo completo. Y decir que este mundo completo está hecho de muchas fracciones. Y entonces a veces te puedes acercar a algunas, pero te faltan todas las otras. Tú hablas acá de un poliedro en tu texto. No está tan sencillo tampoco explicarlo, pero creo que es una buena El problema es que si el poliedro lo hacemos más poliedro, nos terminamos en la esfera. Entonces no es Vamos problema, al motor inmóvil de Aristóteles, el cuerpo esférico. No sé si al motor inmóvil, pero sí vamos a ir cada vez acercándonos más al pensamiento de la perfección, que eso sería realmente... No lo creo. ¿Quién sabe? Yo desterraría el pensamiento de la perfección. Yo, al contrario, yo te diría que en el pensamiento mesoamericano Ajá. se está viviendo no en un mundo imperfecto, sino en un mundo como es posible que exista el mundo. Y esta es una idea totalmente diferente a la idea griega, incluso. Sí, sí. No, se vive no en un mundo imperfecto, se vive en un mundo de llanto, se vive en un mundo de sufrimiento. Sí, pero también están los placeres, que es lo que dejaron los dioses para que el hombre no desaparezca. O sea, ¿qué estamos viviendo? El mundo posible. Y no podemos pensar en el otro mundo. Que tampoco es perfecto. Porque tampoco es perfecto. Sí. Pero al mismo tiempo, porque ya el hombre que estaría en el otro mundo no sería el que está aquí, porque es fraccionado. Al otro mundo van fracciones nada más del hombre. Que aquí está. Que está aquí el hombre posible, en el mundo posible. Esa es una de las grandes diferencias del monoteísmo cristiano. Bueno, no nada más del cristiano, del islam, de las tres religiones que tienen el mismo origen, el judaísmo, cristianismo e islamismo. Me estoy poniendo a pensar, me estás haciendo pensar, pero lo que pasa es que creo que también habría que hablar de distintos niveles o estratos de pensamiento. Cuando yo hablo del mundo perfecto, Alfredo, por supuesto estoy pensando en la figura esférica, geométrica y a los filósofos, pero probablemente si le hubiéramos preguntado a un griego de la calle que no
necesariamente conociera a Aristóteles ni tuviera nada que ver, pero tiene estos dioses pecaminosos llenos de deslealtades, de celos, etcétera. A lo mejor se acerca también al mundo posible. Bueno, lo mismo pasa con el cristianismo y el islamismo. ¿Sí? El cristianismo popular y el de los teólogos, hay un mundo de diferencia. Un mundo de diferencia. Sí, Dante está en Dante. Y los teólogos y Dante se parecen poquito, pero entre los teólogos y Dante y el catolicismo y el protestantismo popular hay una gran distancia, y la acabas tú de explicar muy bien. Es el mundo posible, porque arriba está lleno de muchas otras realidades, y a veces no son tan buenas, a veces son iguales que las nuestras. Claro, en el cristianismo popular inventaste el infierno para dejarlo exactamente del otro lado, en la parte caliente, sí. Pero sigue siendo el otro mundo. Y no se puede destruir el mal. No. Entonces, ¿qué se hace? Se le confina. A partir de la batalla del Argamedón. Sí. Me hace una nota, Gaby, sobre el pensamiento del hombre contemporáneo entre el mundo terrestre, el de la sacralidad, y el mundo digital. Yo no sé si podemos nosotros resolver esta parte, pero sí toca un punto que a mí me llama la atención, y estábamos platicando hace un ratito, que es si el hombre contemporáneo sigue construyendo nuevos mitos con los esquemas, aunque no sepa que esos son los viejos esquemas, son los esquemas humanos. Platicábamos de Stephen Hawking y la idea del Big Bang. Es regresar otra vez al día en que sale el sol. En ese momento es el día en que nace el universo, es el primer día, y el manejo del tiempo, de cómo vas explicando que existe el tiempo. En los primeros segundos del universo. Sí. Pero de este universo. Le está señalando una causa. Uh-huh. Con un efecto rapidísimo de segundos que nos configura hasta el presente. El problema es, ¿y cuál es la causa de la causa? ¿De cuál causa es ese efecto? Me lo explican como un fenómeno físico. Uh-huh. Pero, ¿qué hay atrás? Si no eres creyente, no hay explicación. Para los creyentes hay, pero es la que ya sabemos. Es decir, sí. Es una explicación de fe, pero para la gente que busca no la fe, sino la razón. No, pero etcétera. Yo me estoy refiriendo no a esa explicación. Yo estoy refiriéndome a una explicación física. Yo la necesito. Pero no la dan. No existe. La explicación está a partir del primer segundo. Correcto, pero entonces tendríamos que llegar a esto. Según los cánones explicativos humanos, tenemos que partir de aquí, porque a partir de este momento es cuando existe el universo como lo conocemos. Sí. Pero no tenemos manera discursiva para explicarlo antes. No. Pero filosóficamente queda abierta la pregunta. Claro. ¿De dónde sale? ¿Tú te acuerdas de cómo nace ese libro de la historia del tiempo de Hawking? Sí. Él, si no estoy mal, en la introducción o en la presentación, él dice que en el Vaticano se hace una reunión, se invita a los científicos para explicar el origen del universo, el gran misterio de la creación, pero hay una condición: no meterse al segundo anterior. Exacto. Por eso te decía, es que si te metes al segundo anterior, sí te acabas con la estructura de quien te esté invitando. Sí, pero no me hagas hablar mucho. Haciendo a un lado el Vaticano, que pide no hablar de eso. Un físico debe quedarse sin pensar en una causa de ese origen. Se lo preguntas a un historiador. No sé, no te sabría decir.
Bueno, pero a un historiador que cree en la física, Sí, claro. ¿no te preguntas tú ¿Por qué? por qué? ¿De dónde viene esa...? Y te voy a decir por qué me pregunto por qué. Quizá otra vez por razones de mi cultura cristiana, porque me pregunto a dónde va. Cuando eso se acabe, porque algún día acabará, hablan de la gran expansión del universo hacia el vacío. Sí. Llega un momento en que no habrá nada o se tendrá que contraer, porque entonces las leyes de la física lo que te piden es nuevamente la atracción, hasta que llegue... Hasta de que Sí, llega. entonces, si yo me hago esa misma pregunta, precisamente porque me pregunto al día final, no el día en que sale el sol, sino el día en que se mete. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Porque entonces aquí te lo explicas igual. Sí. Eso de que hay pueblos que piensan en tiempo flecha y otros en tiempo circular, es falso totalmente. Todos pensamos en tiempo flecha, en tiempo circular. Es una flecha que va dando vueltas, sí. Pero aquí los mesoamericanos tienen que pensar también en ese momento, y es el momento, hasta tiene un nombre, los mayas le llamaban boutique, según las casas. Uh-huh. Entonces, ese boutique es cuando los dioses se cansen de este mundo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Una rebelión de los socavajeados, dijéramos, de los que están en estado de muerte. Uh-huh. ¿Pero para qué? Para que todo retorne al tiempo en que los dioses no tenían un lugar de recreo para venir a gozar a este mundo. Uh-huh, uh-huh. O sea, todo termina en el punto de partida, sí, de acuerdo con este pensamiento que tenemos, pero no deja de existir, porque llegamos al otro tiempo-espacio, que es precisamente cuando se acabe el quinto sol, según el pensamiento del centro de México. Bueno, ya no les da la gana continuar. Ya lo sabían, que se iba a acabar el quinto sol. Entonces... Y no se preguntan qué pasa después. Ya simplemente pero se nos acaba a nosotros. Simplemente, del principio al fin, es tiempo flecha. Es tiempo flecha, sí. Igual que el que existe en otras cosmovisiones del mundo. Sí, y no se preguntan cómo va a empezar un sexto. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. No tiene caso. Simplemente decir es que llegará el día en que se cansen. Y en la mitología actual lo tenemos. Villarrojas recoge esto. Uh-huh. Cuando ya Jesucristo y la Virgen están hartos de la peste de los seres humanos. Entonces, ¿qué hacen? Pretenden acabar ya con este mundo, ya, se cansaron. Nada más que ahí intervino Santo Tomás y se alargó el tiempo. Los defendieron de esta intención de concluir ya las cosas. Me gusta esta que acabas de platicar porque tiene una fuerza narrativa. Sí. Me acuerdo de un texto glosado por Borges que se llamaba Lazarus, inglés del siglo XIX. Y decía, bueno, crucificaron a Cristo y a Lázaro lo dejó en la indefinición, y entonces ya está harto de seguir viviendo. ¿Qué puede hacer para ya morirse? Porque lo que hizo fue resucitarlo y no regresarle el ciclo de muerte, sino que se fue como una flecha y vive eternamente y está harto. No, porque según esto apareció allá en Francia, digo lo que ahora es Francia, el sur de Francia, donde fue obispo. Pero para el siglo XIX. Según la tradición, según la tradición popular. Ya, no, pero yo te cuento de una novela inglesa del XIX sí. que está harto, dice, bueno, y se murió y ya me dejó aquí. Y ya no puedo ir al cielo. Aquí me quedé. Un poco esta cosa de estar harto de la vida. Harto. Sí.
Harto de la vida por lo que está alrededor, no porque estés vivo, sino por qué pasa. Este tiempo no me gusta. Sí. Y ahorita lo que dices de Villarrojas me hizo pensar en este contrapunto. Sí. Es que realmente si tú te pones a pensar, este mundo se hicieron porque los dioses querían vivir en un mundo donde ellos fueran venerados. Uh-huh. Y crearon este mundo con todas las peripecias intermedias de que se hicieron pecaminosos gigantes. Pero eso era el fin, pero algún día se cansarán de su lugar de recreo, sobre todo porque en el reparto del gozo del recreo no todos fueron privilegiados. Sí, no fue parejo. No fue parejo. Y quedaron muchos en el estado de muerte. Ajá. Ajá. Complicado. De esos gigantes yo recuerdo que tú por ahí platicabas un poco como una broma, o era quizá una broma, el de no se caiga usted. Ah, no, sí, eso así lo dicen las fuentes. Sí, sí. No se caiga usted, es demasiado grande y entonces ya nunca se va a poder levantar. Y las rodillas, ¿no? Creo que no se sí, no doblaban las rodillas, exactamente. No se caiga usted, dije. Sí, no son tan perfectos. No eran nada perfectos. Aparte, hoy dicen cosas feísimas de esos gigantes. Vas a ir a la Sierra Norte de Puebla o a otros muchísimos lugares y verás que son muy, muy calumniados posiblemente con tantos pecados que les achacan. Hasta que vino quien los pusiera en orden y que fue el que los mandó matar a todos. Uh-huh. El que los manda a matar para que empiece. Para que pasen a otro estado. Ok, sí. El estado de muerte. Pero hay muchos mitos que quedan en el intermedio, huyen. Y al huir se convierten en piedras. Y entonces ahí arrancan otro montón de tradiciones actuales en que es buscar en las piedras los que tienen dentro un gigante. ¿Y qué hacen con esas piedras que se encuentran? Porque las tienen por milagrosas. Claro. Ahorita me acordé también de otro texto en donde están las piedras que adentro tenían el fósil. Y decían, bueno, ¿cómo podemos explicar esto? Hay un hueso dentro de la piedra. Entonces no había otra idea de que era un gigante que se había convertido en piedra. Sí. Déjame hacerte una pregunta de discípulo, el más atrasado. Cuando hablas de estado de muerte, para cualquier persona del mundo occidental, el estado de muerte es el previo, el instante donde uno va a dejar de estar en el tiempo. No. Pero en este caso... No, es cómo se existe en el mundo de la muerte. Para el mundo mesoamericano. Para el mundo mesoamericano, okay, sí. Es otra cosa totalmente distinta. Sí, perfecto. No es el momento previo a la muerte, sino cómo se es cuando ya se está en el otro mundo, en el mundo de la muerte. Es decir, la vida en el otro mundo. La vida en el otro mundo de aquellos dioses que, en cierto modo, son los dioses rebeldes. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Entonces les asignan funciones muy importantes en este mundo y se les da el nombre precisamente de padres-madres. Porque cada uno de ellos es un modelo de los seres que van a nacer. No solo hombres, sino... No, de cualquier criatura. O cualquier cosa incluso. Sí. Entonces, esos modelos pueden dar hijos. El problema es que esos hijos tienen que salir cubiertos para poder resistir
los rayos del sol, porque si no los sigue matando. Entonces se cubren y son las criaturas. Cada criatura es un pedazo de aquellos dioses, pero encapsulado. Está envolviendo al dios. Está envolviendo. Todo sería perfecto si no fuera, porque esa capsuladura se gasta con el tiempo. Otra vez tenemos la idea del tiempo. El tiempo está dañando totalmente nuestras cáscaras. Y cuando la cáscara se sabe, cuando la cáscara se gasta, tenemos que volver al mundo de la muerte. Para que él pueda regresar. Exacto. Regresa el Dios que está dentro, pero luego puede volver a salir en otra criatura de la misma clase, de la misma especie. Sin que eso signifique, fíjate para dónde voy, sin que eso signifique, a pesar de la manera como nuestras palabras así lo digan, sí, no significa una reencarnación. No es reencarnación. Nosotros somos la cáscara. No. Él solamente cambia. No hay reencarnación precisamente porque hay un periodo antes de que llegue al fondo del mundo de la muerte, en que se limpia. Se le quita toda la memoria. Ajá. Entonces ya cuando llega al mundo de la muerte para poder ser reusado, ya está en su estado puro, ya no tiene memoria de que fue criatura. Ya es otra criatura, lo que queda es simplemente el chip. A ver, maestro, y ahora explícame tantito, ¿qué diferencia hay entre esto ahorita que me lo estás platicando así y la idea del regreso? No exactamente es reencarnación, del regreso en los pitagóricos. Hay una diferencia entre la reencarnación que sabemos de las culturas orientales y del karma. Con toda la carga del karma. Sí, y esta idea pitagórica que se parece mucho a lo que me estás ahorita platicando. Excepto en la idea de la limpieza. No hay nada que limpiar. Pero sí el que desechas cosas de la memoria y lo que regresa en ti, o sea, lo que viene de regreso es una naturaleza, una particularidad de tu naturaleza. Me estoy metiendo en Honduras, pero haz de cuenta que... Pero, el hecho de que no te acuerdes ya es una limpieza. Sí, claro. Pero ya es una limpieza. Ahora, ¿cuál es la particularidad de la que tú no puedes renunciar? Es precisamente tu especie, tu clase. Y entonces tenemos, pero aquí nada más he encontrado en años y años que he buscado, una sola mención entre los dos chiles, nada más entre ellos, que el cambio que se hace por fuerza es el sexo. En la cuestión, y dan los ejemplos precisamente en animales domésticos. Dicen, si es gallo será gallina, si es gallina será gallo, si es caballo será yegua, si es yegua será caballo. Hay alternancia. Pero hay alternancia. Pero es la única mención que he encontrado. Pero ni siquiera el aspecto sexual se conserva. Porque te acuerdas tú que... pero la especie sí. Que sí, en eso sí es diferente. ¿Te acuerdas tú que Pitágoras reencarna en un gallo? Sí. Y de ahí lo del gallo pitagórico. Sí. Pero sí, se parece, ¿eh? No creas que no. Habría que de repente ver algunas traducciones del griego, de lo que hacen en filológicas de la UNAM. Y esto, volviendo, ahora traigo en la cabeza, Zhuangzi. Lo volví a recordar con el diálogo entre los sabios, en que uno le dice al otro, tal vez yo me convierta en una rueda de carro, o en un gallo precisamente, o en otras cosas. Pero esto se acerca más a lo que planteas tú del Big Bang. Sí, claro, somos los mismos átomos desde el principio. No somos otra cosa. Cuando leí una vez un pequeño fragmento de García Márquez sobre la muerte que decía, finalmente regresamos a nuestro estado vegetal.
regresamos a la naturaleza de donde venimos. El de polvo quita la palabra polvo y pon átomos, y es eso. Sí, pero dentro de la cosmovisión mesoamericana no es tan... Pero y en la nuestra, nosotros somos los que leemos a García Márquez. Sí. Tú eres el que nos está llevando de los orientales a la mesoamericana. Sí. Y finalmente acabamos terminando o buscando terminar conjugándolo en primera persona. No solo para nosotros mismos, sino a veces para la gente que tenemos cerca. Me llama mucho la atención la manera de ver las cosas de mi esposa. Y cómo recuerda a mis papás, pero cómo recuerda a nuestros hijos que murieron. Cómo los pone en el altar, ella en una cosa muy sincrética, muy revuelta, que va de ciertas raíces purépechas hasta el protestantismo pentecostal de ahora. ¿Cómo arma un altar y qué es lo que les dice? Entonces yo le preguntaba, a ver, ¿qué piensas que estén haciendo tus hijos? ¿Están lejos? ¿Están cerca? Y dice, no, están aquí, están cerca. Pero ¿cómo? Aquí. Sí, están aquí. Y dice, bueno, es que están acá, todo el tiempo están acá. Entonces puedes hablar con ellos, están del otro lado. Sí. No los vemos, pero ahí están. Ahí están, exacto. Y ahorita que me estás platicando esto, digo, híjole, se parece tanto. Es el anecúmeno. Están aquí. Sí. Sí. Están aquí. Nosotros no podemos saberlo, nosotros hablo yo, porque la razón, la idea racional material me cuesta trabajo. ¿Por qué no dices la cosmovisión particular? Sí, bueno, la cosmovisión particular personal. Personal, sí. Exacto. Con todo que yo soy creyente, me cuesta trabajo pensar esa parte. Sí. Bueno, como me cuesta trabajo pensar muchas otras cosas a pesar de ser creyente. Sí. Pero esa parte me llama mucho la atención. Entonces veo a mi esposa casi antropológicamente, así como si fuera mi informante indígena. Sí. Pero yo saber exactamente cómo lo está pensando. Sí. Porque finalmente es así como vivimos y como armamos nuestra familia y como pensamos el día que sea que se meta el sol para nosotros. Sí. Y tenemos que hacerlo porque tenemos que ir construyendo el camino de los sí, que pero se quedan. Llegamos a un momento que es insoluble. Claro. No puedes tú explicar la causa atrás, pero tienes que pensar en una causa atrás. Sí. Yo como la pienso, no soy físico, pero la pienso físicamente. Sí, igual yo. No soy físico, no tengo la capacidad científica para pensarla, pero no puedo dejar de pensarla. Y entonces en lo que pienso es en un condicionamiento. Y no, te repito, no quiero hablarle de humano, quiero hablarle de animal. Si tú quieres agregar la palabra superior, bueno, concedámosla a muchas especies de animales superiores, en que tenemos necesariamente que pensar el contexto en que vivimos, nuestra circunstancia, tenemos que pensarla, y a nosotros mismos tenemos que pensarnos como dentro de una secuencia de causa-efecto. Te la pueden negar los físicos actuales tal vez, pero tú no puedes dejar de pensar en ella porque es algo sin lo cual tú no hubieras podido subsistir como especie. Fíjate que creo que no nos lo negaría los físicos actuales. Yo pienso que ellos, tengo un cuñado que es físico, creo que sus inquietudes van hacia el lado de la incertidumbre, no tanto de la causalidad, sino hacia el lado de la incertidumbre, en donde lo que ya no es fácil es pensar en el determinismo. Que haya una manera de saber que 2 más 2 sean 4. Sí. Pueden ser 5. Sí. Y entonces, efectivamente hay una causa, pero todavía no sabemos cuáles son sus reglas. Entonces,
Por ahí creo yo que es por donde ellos se irían. Pero yo estoy de acuerdo contigo, la explicación está del lado de la física. Pero es que no se puede existir biológicamente si no es pensando en causa-efecto. Y otra cosa, digamos, cuando tienes capacidad de actuar a partir de una percepción compleja, dijéramos, del mundo. Y la otra parte que me gusta que dices, no debemos ser tan antropocentristas. Para nada. Y si para ahí, nada. Si observamos tantito, vamos a ver que efectivamente... Y esas barreras están cayendo día con día porque ya estamos observando reglas de enseñanza, formas de enseñanza, todo lo que negamos en un tiempo de los animales, y ahora estamos viendo que también ellos, algunos, lo hacen. Y no estamos pensando nada más en monos. No. Sino que ya pensamos en ballenas, ya pensamos en delfines, ya pensamos en otros seres. Plinio pensaba en elefantes, ¿te acuerdas? Que decía que los elefantes tenían un ritual a la luna y a sus muertos. Sí. Libro 7. Sí. Libro 9 de Plinio. Sí. Sí, que hablaba de los elefantes como el animal más inteligente después del humano porque tenía una ritualidad y le tenía a la luna como una diosa. Sí. Y decías, bueno, qué raro era Plinio, pero no. Finalmente lo que no era tan antropocentrista. Sí. Y eso está bien, no es tan sencillo. Hace unos programas platicamos con lingüistas y estábamos hablando del origen de la lengua. Y efectivamente se remitían a seres tan anteriores a nosotros que no son propiamente humanos. Efectivamente nosotros derivamos de ellos, pero derivaron montones más de homínidos. Y este hueso que existe en la garganta que te daba la posibilidad de hablar. Sí. Y entonces de crear un lenguaje, no solamente gestual, sino un lenguaje hablado que te permite construir palabras que significan cosas. Y entonces el antropocentrismo se derrumba. Sí. Y volvemos a la sociedad. Sí. Es precisamente una evolución que te hizo, tal vez, azarosamente tener esa particularidad, la que te permitió ser como ahora eres. Sí. Y Alfredo, esta pregunta te la han hecho todo el mundo, pero me encantará saber, ahora que he visto también cómo tu pensamiento ha caminado por muchos otros lados, ¿qué piensas que sea el futuro del pensamiento profundo de causalidad en el ser humano? Estamos en el 2018. ¿Tú crees que podamos llegar nuevamente a reconstruir mitos Bueno, no. Yo no soy muy partidario de la historia que se repite. Uh-huh. El hombre necesariamente evoluciona por muchos caminos, muchísimos caminos, de los cuales escoge unos cuantos para evolucionar. Para evolucionar en el sentido de cambiar, de hacerse más complejo. No estoy hablando de la idea de perfección, ni mucho menos. Pero no, ahí sí no soy profeta. ¿Por qué? Porque los caminos son muchos, creo. Eso sí creo. Pero eso los caminos son muchos. Es una forma inteligente de profetizar, porque lo que estás diciendo es la flecha apunta para muchos lados. No, porque eso lo vemos cotidianamente. La flecha apunta para muchos lados. Para dónde se inclina es lo difícil de pensar. Sí. Las opciones siempre son muchas en nuestra vida. Pero algo nos inclina a escoger ciertos caminos. Y eso pensado individualmente y eso pensado socialmente. Claro, sí. Y adaptar narraciones, etcétera. Sí. Ahorita lo que nos platicabas de Santo Tomás no es más que una adaptación moderna, o lo que estabas hablando de los gigantes hoy calumniados, es una adaptación moderna
Sí. Se puede subir a un camión. Sí. Yo recuerdo haber, creo que te lo comenté una vez, haber platicado con un zapatista que hablaba de un nahual que se convertía en un poste y en una llanta, en coche. Sí. Cosas que van evolucionando en la mente porque se vuelven convincentes. Sí. No hay más. Sí. Y pienso que el apunte de la flecha va para ese lado. Toda esta idea de la causalidad, por supuesto, de la causa-efecto, estoy totalmente... Sí. Pero ahí tienes el tiempo. Se puede negar. Pero la causa-efecto. No. Y no necesariamente tiene que medirse en tiempos. Y no necesariamente tiene que medirse en tiempos. Esa es una el tiempo nuestra. Tienes que pensarlo como algo que existe en este mundo. Pero físicamente, un poco... es que, físicamente. Te voy a decir, para poder entender algo que tú explicabas en tu libro de Tamuanchan, Tlalocan y Tamuanchan, yo no entendía ni jota. Sin embargo, tuve que hacer un trabajo muy cortito sobre el pensamiento, sobre la literatura barroca. Yo no me quise meter con los literatos, que me cuesta mucho trabajo. Con los literatos. No me quise meter con los poetas. Sí. Me cuesta mucho trabajo entenderlos. Y entonces lo que hice fue, porque la idea era las letras eternas, así se llamaba el tema. Dije, las letras eternas del barroco son los principios de la ciencia, no es la poesía. Es Kepler, sí. Es Newton, es Galileo, sí. Es Pascal, es Descartes, y más para atrás es Spinoza, que es el que les pulía los lentes a todos ellos. Sí. Esas son las letras eternas. Y entonces tuve que leer un ensayo de Newton, que era su gran preocupación, era el fenómeno de la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Y el misterio de la creación. No la gravitación y esas cosas le hacían fáciles porque eran cálculos, sino el misterio de la Trinidad. Y es un libro de este pelo. Entonces, leyendo la introducción del que hace el estudio sobre Newton, dice, el otro fenómeno que le causó mucho problema es la luz. Pero no la luz divina que es para los pintores, sino la luz como algo físico, es decir, como un fluido que puedes medir y que tiene un tiempo y que tiene un origen, una fuente y que tiene un final y que es la luz como una energía física, como un fluido, como algo que está hecho de ondas. Y dije, eso tiene que ver con lo que está explicando Alfredo de la energía de estos que suben y bajan por el árbol, que es el tiempo. Dicho de otra manera, con otro lenguaje, pero el pensamiento, la estructura de pensamiento que lleva a pensar esto que está caminando es igual que la de es decir, física. Si ven un árbol, dicen, está subiendo y está bajando. Allá adentro está. No, y en realidad, porque la savia sube y baja de acuerdo con la estación del año. Bueno, seguramente. Pero hasta que no leía Newton, no podía yo entender que a veces lee uno esas cosas y las lee como si estuvieras leyendo un libro de teología o de mística, ¿me entiendes? Así como con una serie de capas filosóficas que te lo alejan de la física. Cuando en realidad, no, estás hablando de física. Sí. Adentro de ese alambre corren una energía que lleva nuestra voz para allá. Física, y la oye aquel señor. Y cuando entiendes eso, entonces empiezo a entender la manera como has estructurado el mundo, nos has explicado el mundo imaginado por los antiguos y nuevos indígenas. Es un mundo con un peso físico muy claro, no les interesa medirlo, pero ahí está. Pero es físico. Sí. Y entonces entiendes que los dioses también tienen materia. Sí. Alfredo, vamos a redondear esta plática y que nos expliques cuál es el tema de esta conferencia del día que salió el sol. El tema general y cómo lo fuiste desarrollando. Y si luego me permites, te voy a pedir que leas el canto con la que lo terminas.
Bueno, primero te voy a decir que esto es una reflexión que hago sobre un tema que siempre me ha preocupado, pero más que todo sobre lo que yo he venido trabajando en los últimos años. Tal vez no me haya percatado de eso en el momento en que concebí la conferencia, pero después al leerla al final, al leer el texto, me di cuenta de que estaba hablando de muchas cosas que yo había planteado, pero que no las había puesto juntas. Uh-huh. Entonces, es una especie de resumen, de sumario. Con, no puedo negar, 2, 3 ideas o inquietudes, no nada más ideas, no nada más propuestas, sino al contrario, dejo la puerta abierta, inquietudes nuevas, pero al mismo tiempo estoy haciendo un corte de muchos de los últimos años, de mucho de lo que he dicho en los últimos años. ¿Por qué? Porque lo he dicho por separado. Uh-huh. Entonces es decirlo todo junto, articulado, y viéndolo que sí tiene sentido en la articulación. Podemos seguir una narración completa de un texto breve, muy breve, pero que abarca muchos aspectos distintos de lo que es el punto de la creación. Hablar, por ejemplo, de los gigantes, hablar, por ejemplo, no hablar, simplemente tenerlo presente, pero meterlo en la estructura, el problema de los reyes subterráneos, uh-huh. Hablar de los dioses que se convierten en criaturas, hablar de la muerte de los dioses, de la conversión en piedra de los dioses, o sea, todo ponerlo junto, a ver qué resulta. Y creo que resulta una línea congruente. Uh-huh. Esto unido a otra conferencia que van a aparecer publicadas las dos juntas. Una fue de fines de septiembre, que no fue aquí en México, fue en mi tierra, fue en Chihuahua, y esta que fue a principios de noviembre, aunque no es el mismo tema, se estructuran bien, embonan bien. Uh-huh. Entonces, creo que este es el sentido general de la conferencia. Uh-huh. Ver cómo se planteó el hombre, su existencia, inventando a su manera un antecedente. Un antecedente que no podía inventar si no era a partir de sus propios modelos. Y es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Si vamos a imaginar otro mundo, pues tenemos que imaginarlo tomando el nuestro como modelo. Pero al mismo tiempo, si le vamos a poner otro, el adjetivo otro, tienes que usarlo también como antimodelo. Uh-huh. Entonces, primero te basas en él para negar algunas de sus características básicas. Si aquí nos imaginamos mortales, allá tenemos que pensar en seres inmortales. Pero hay cosas que no podemos negar y hay cosas que sí podemos negar. Y lo que me llama la atención es que entre lo que no podemos negar es, en primer lugar, nuestro carácter de seres no individuales, sociales, tremendamente sociales. Entonces tienes que trasladar tu sociedad al otro mundo. Tienes que imaginar el mundo de la mitología como si fuera un mundo social. Los dioses tienen que tener
características sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden pensar, pueden actuar de acuerdo con una voluntad, pueden comunicarse entre ellos, pueden tener obediencias y desviaciones como cualquier sociedad humana, o sea, hacer de los dioses seres que no quiero llamarles antropomorfos, porque aunque es la única palabra que nos autoriza la Academia de la Lengua, no es lo que yo quiero explicar, es más bien características más allá de la forma. No estoy viendo la forma de los dioses, sino de sus características humanas. Y yo invento ahí una palabra fea que se llama antropoicos. Sí. Entonces, eso es lo que no puedes olvidar. Otra de las cosas, lo que ya hemos discutido mucho en esta conversación tan agradable, la causa-efecto. Allá puedes negar que el tiempo corra, pero no puedes negar el tiempo en abstracto, presente siempre. Allá no puedes negar la causa-efecto, aunque no puedas pensar que la causa desaparece y el efecto vendrá, sino que ya todo es presente, pero no puedes olvidar causa-efecto. Perdón. Entonces, hacer una distinción. ¿Qué es lo que en ese juego de modelo y antimodelo puedes negar y qué es lo que de lo que no puedes prescindir? Eso es, a mi juicio, lo que hago con esta conferencia. Que me suena, Alfredo, casi como un primer capítulo de un libro en donde igual vas a ir ligando cosas que ya has trabajado y que tienen que ver con la idea del tiempo. Y estaba pensando, por ejemplo, en la invención de los calendarios y un texto tuyo sobre los nombres propios, los nombres tabuados, los nombres calendáricos de las personas, sí, que tiene que ver también con esta esencia secreta del tiempo, sí, y que creo que siguiendo la lógica de lo que estás haciendo, en un tercer o cuarto capítulo aterrizarás ahí sí literalmente en la tierra con los hombres y su relación personal y social con el tiempo. Vas a ver, te va a salir un libro magnífico. No pienso ya en libros. Yo todavía pienso en leerte en libros, vas a ver. Bueno, si tienes alguna cosa que agregar. Bueno, no sé qué querías plantearme tú del último canto. Que claro. Lo único que quiero decir aquí es volver a dar las gracias a quien me lo proporcionó, que es Fernando Nava López, es un lingüista. Él y otros dos colegas de él ya lo tienen en prensa, y va a aparecer nada más que en la conferencia. Tuve el gran gusto, enorme gusto, de poner también la grabación. Muy bien. Sí. Pues ¿qué es lo que no podré hacer? Que lo leyeras en castellano. Sí. Estos de los hombres de la arena es una pregunta. ¿Son los seris o los que los viven? seris, Sí, los Kunkak, sí. Los seris, sí. Que también tenían, yo los conocía como los que viven en la arena. Los que viven en la arena, exactamente. Y en la conferencia los acompañé de dos fotografías excelentes. Lamentablemente son chispazos dentro de la conferencia. Dos fotografías excelentes que tomo de una amiga, una excelente fotógrafa, sí. Graciela Iturbide. Sí, que son icónicas de los Graciela Iturbide, sí. Dice este canto: aquí empieza. Cuando la tierra fue recién creada, el día que fue creada, sonaría hasta los fines de la tierra, hablaría. Estaba allí el creador del mundo, estaba ahí el secador de la tierra.
la tierra tomó un paso. La tierra sonó con un ruido fuerte que tocó la infinitud. Esta historia es llevada por los que hacen hablar las cosas antiguas. Me impresionó mucho este canto. Sí. Y me impresionó porque creo que en un momento se desdobla la figura de quien hace este mundo. Y aquí se le designa tal vez como creador del mundo, secador de la tierra. O sea, es indicar un origen, pero indicar también una acción particular de ese creador en que tiene que hacer algo diferente para constituir un tiempo-espacio diferente. Seca la tierra. Y esto también me llamó la atención, porque al final se habla de este ruido del que hablamos, del que habla precisamente Macho Basho, cuando dice que los dioses están presentes en las hojas vivas. No lo dice, lo da a entender, cuando dice precisamente el ruido fuerte toca la infinitud. No es nada más crear, sino crear divinizando, llenando de calidad divina lo que se está creando. Lo que hace que cada criatura sea en realidad un Dios encapsulado. Yo lo dejaría ahí, Alfredo. Yo lo dejaría ahí. Pues no me queda más que darte las gracias. Caminamos por todos lados. Ahí sí fue totalmente esférico. Ahora sí no hubo un guión en esta plática y tocamos todo. Bueno, a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del doctor Alfredo López Austin. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de radio con Gabriela Marentes al frente, en la producción Evanibaldo Morales, en los controles técnicos y edición Rubén Martínez, en el apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.